Bienvenido a Revive con el Dr. David Quiroa, donde capacitamos a pastores, líderes y miembros para la renovación de su iglesia. Acompáñenos semanalmente para recibir aliento, esperanza y consejos prácticos en su camino hacia la renovación. Bienvenido a este episodio. Mira, vamos a continuar aquí en el capítulo 8 y este capítulo está un poco bien interesante porque se está dirigiendo directamente a lo que ellos dicen o lo que Tom Rader ha intitulado la disminución de la tenencia pastoral. Ahora, lo que pasa aquí es que Tom Rader y su equipo examina cómo la alta rotación de pastores y la inestabilidad en el liderazgo a menudo va a contribuir al declive y eventualmente la muerte de una iglesia. En otras palabras, los pastores no se están quedando en las iglesias lo suficiente tiempo. Una de las cosas que él dice es creciente inestabilidad pastoral. Rainer argumenta que a medida de una iglesia que está en declive, la permanencia pastoral tiende a cortarse cada vez más y más. A medida que aumentan las luchas internas y el enfoque interno, los pastores que están saludables y más impulsados por la misión de la vida de la iglesia no se van a quedar. Déjame decirlo de esta manera. Si tienes una iglesia que está bien estando muerta y tienes a un pastor que quiere predicar el evangelio, quiere alcanzar a gente para Cristo y tienes un pastor que le gusta predicar, ama estudiar para la predicación. No solo hablar, pero estudia, cree en el evangelio, cree en lo que Dios puede hacer. El pastor no se va a quedar. ¿Por qué? Porque nadie que quiere pastorear una iglesia, no estoy hablando perfecta, pero una iglesia que haga lo que la Biblia dice que haga. Un pastor se quiere quedar en una iglesia que no quiere hacer ni lo mínimo de eso. Ahora, digo eso, pero yo conozco a pastores que se han quedado en iglesias más del tiempo adecuado o más de lo que se tenían que quedar. Y también yo conozco a pastores que prefirieron estar cómodos y ellos ya no lideran la iglesia. En muchos casos no han liderado la iglesia por años. Hay una familia, una persona o un grupo de gente que ellos van a hacer las decisiones. Ellos se creen los líderes espirituales de la iglesia. Pues ¿sabes qué? De eso se trata este capítulo. Mira, el pastor no va a durar si el rebaño no quiere hacer el evangelio. Ahora, hay otros casos también donde hay iglesia que sí quiere hacer el evangelio, pero el pastor es el que está deteniendo porque no quiere hacer el trabajo. Eso se ve también. Y esas iglesias van a perder a buena gente. Van a perder a gente que quiere ver lo que Dios puede hacer a través de ellos en su iglesia. Usualmente conozco a muchos pastores alrededor de los Estados Unidos y si tú has tenido esta conversación conmigo, no te lo estoy diciendo directamente, pero es como un ejemplo. De verdad, cada pastor puede decir, necesito más ayuda. Creo que eso es algo común. Pero aquí está la diferencia. Si alguien llegara capacitado, si el miembro que estás esperando que llegue, ¿tu iglesia será que tiene espacio para una persona así? ¿Tú puedes liderar a una persona así? Ahora, yo no sé tu contexto, pero en muchos casos tenemos que tener espacio o proveer espacio para que gente capacitada pueda liderar. A veces en la iglesia, a veces el pastor, pero aquí específicamente en este capítulo, Tom Rainer está hablando de que el pastor no se queda. Okay. Mira, hay iglesias, lo voy a decir de esta manera, que ellos siempre tienen al pastor del momento. ¿Por qué? Porque ellos saben que el pastor no se va a quedar. Porque ellos saben que no van a cambiar. En las iglesias moribundas, la búsqueda de un nuevo pastor se convierte en una búsqueda desesperada de lo que se considera como una bala mágica que puede revertir las tendencias negativas. Si solo tuviéramos el pastor adecuado, cambiaría todo. Pero iglesia, Dios te puede mandar un buen pastor,
Pero si la iglesia no quiere ser una buena iglesia, no se va a quedar. Sin embargo, cuando los esfuerzos del nuevo pastor inevitablemente no logran revertir décadas de declive, la congregación culpa al pastor, lo que lo lleva a otro ciclo de frustración y lleva a que este pastor se quede por poco tiempo. Mira, liderazgo desanimado y a corto plazo. Rainer habla mucho de esto en este capítulo, me encanta. Encontró casos en las iglesias que pasaron por muchos pastores en solo una década y los pastores se fueron rápidamente y se sintieron desanimados. Hace unos años yo estaba pastoreando una iglesia y hermana, miembro, pastor, líder, ojalá que entiendas mi corazón en esto. Pero yo quería hacer evangelismo y la gente decía que iba a llegar. Y media hora antes o una hora antes, la gente comenzaba a decirme que no va a poder ir, que algo pasó. Y siempre pasaba esto. Pero cuando había comida o convivio o algo, ahí llegaban todos. Me di cuenta rápidamente que esta iglesia no quería un pastor. Esta iglesia solo quería alguien que les predicara mientras ellos hacían lo que ellos querían. No les importaba a la gente alrededor de su comunidad que estaban muriendo yendo al infierno. Lo que querían es ellos ser lo que siempre han sido, aunque les costara la vida. Y me recuerdo que estaba manejando un día orando a Dios sobre esta iglesia que estaba pastoreando hace unos años y cuando oraba le decía al Señor, Padre, mira, no sé cómo explicarte esto, pero ¿habrá una congregación que yo pastoree? Porque no sé qué es lo que me estás tratando de enseñar a través de esta congregación. Y me mantuve predicando el evangelio en esa congregación por unos 8 o 9 meses después. No sentía que era tiempo de irme. Pero nada nunca cambió en esos 8 o 9 meses después. Aún decir, cuando yo anuncié que me iba, toda la iglesia se volteó contra mí porque me iba a ir otra vez. Mira, era más fácil a ellos culparme a mí. Y yo les dije, iglesia, no puedo seguir pastoreando aquí por estas razones. Una es, no hemos visto a nadie ser salvo. De verdad, dije, en el tiempo que yo estoy aquí, pero de verdad, las aguas del bautismo no han sido movidas por más de 10 años. Número 2, la iglesia no apoya en nada que es evangelístico. Número 3, están teniendo juntas a secreto a cada ratito. Mire, le dije a la iglesia, me voy porque yo solo tengo una vida para servirle a Dios. Y quiero servirlo con gente que quiere servirle a Dios. ¿Y quieres saber algo? Desde que yo me fui, esa iglesia ha tenido como 7 pastores desde ese punto. Ahora, el pastor que tienen ahora, somos no como mejores amigos, pero nos hablamos. Y él está ahí, les está durando, ya lleva como 1 año y medio. Y fíjate que la iglesia está haciendo unos cambios. ¿Pero quieres saber por qué está haciendo cambios? Porque la gente que no quería hacer cambios se comenzó a morir. La gente que quedó ya no quiere pelear. Eso casi no asiste. ¿Eso no es triste? Que esta iglesia tenía la habilidad y la capacidad para alcanzar a su comunidad, pero no lo hizo porque unos cuantos estaban no queriendo hacer parte de la misión que Dios tiene para la iglesia. Así, Thom Rainer está hablando aquí de un síntoma, no la causa. Si bien una disminución en la permanencia pastoral es un signo claro de la mala salud de una iglesia, es un síntoma de problemas más profundos, no la causa o la raíz. Porque los verdaderos culpables son los problemas subyacentes
yacentes que crean un ambiente insaludable como las luchas internas o la nostalgia a lo que éramos y la pérdida del propósito evangelístico, a decir que cuando una iglesia está muy ocupada viendo hacia atrás, no se va a preocupar ver hacia adelante. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia en esta etapa? Me gusta cómo el libro enfatiza que el declive de una iglesia no solo es únicamente la culpa de un pastor. Los miembros de la congregación se centran en sí mismos, resisten el cambio, son buenos a criticar el liderazgo, crean un entorno en el que el liderazgo saludable no puede prosperar, no quieren cambiar y van a culpar a todos menos ellos. Lo que significa para las iglesias, el capítulo 8 sirve como una advertencia de que un liderazgo saludable es estable. De verdad es vital para la vitalidad de una iglesia. Para que una iglesia sea revivida, sus miembros deben romper el ciclo de culpar a los nuevos pastores o cambios o nueva estructura de liderazgo. En cambio, una iglesia sí debe asumir la responsabilidad de cambiar los comportamientos poco saludables y centrados en el interno que están matando la iglesia. ¿Quieres saber que la mayoría de los pastores en la iglesia moribundas tienen una permanencia más corta? No van a durar. Y me gusta como Tom Rader dice que la autopsia revela esta triste tendencia en 10 de las 14 iglesias. De hecho, la mayoría de ellos se fueron pronto, es lo que dice el libro, porque encontraron conflictos y desafíos. Pero ese no fue el problema, porque tenían soluciones a los conflictos y los desafíos. Pero la iglesia no quiso cambiar. Mira, cuando estos pastores iniciaron, incluso sugirieron el cambio, se encontraron con una feroz resistencia. Estos ministros realmente no vieron mucha esperanza basada en los patrones y la historia de la iglesia, así que se fueron. Y el ciclo se va a repetir otra vez y otra vez, hasta que finalmente se cierren las puertas de la iglesia. Sin embargo, Tom Rainer dijo que 4 de las iglesias fallecidas tenían pastorados a largo plazo cerca o al final de sus vidas. Eran claramente una excepción a los patrones de las otras iglesias. Entonces la pregunta debe ser, ¿por qué? En estas iglesias el pastor tomó la decisión de adoptar la actitud de los miembros. En otras palabras, lo que hicieron en el estudio. Las iglesias que murieron porque el pastor se fue y las iglesias que todavía tenían un pastor por largo tiempo tenían algo en común. Que la iglesia estaba liderando. Y yo diría que en muchos casos, cuando hay un grupo de gente que está liderando la iglesia, usualmente ese grupo de gente ni deja a Dios liderar la iglesia. Es que se ve un poco muy directo, pero es la realidad. No hicieron ningún intento para conducir hacia el cambio, para enfocarse hacia afuera, para llegar a ser más como la comunidad en la que se encontraba la iglesia. Y estos pastores tomaron el camino de menos resistencia. Así que el pastor se quedó simplemente porque dejó que la iglesia hiciera todo. Mire, alrededor de los Estados Unidos hay iglesias que quieren que la iglesia lidere 80% y el pastor 20%, o 60%, 40% o 50%, 50%. No, lea su Biblia. El pastor es un regalo para la iglesia. El pastor está ahí para darle a los miembros la herramienta que necesita para seguir adelante. Estos pastores, esencialmente Tom Rainer dijo, no querían la resistencia, así que se hicieron parte de lo que estaba pasando, de la cultura. La iglesia manda, yo solo predico.
Aunque es probable que supieran que la iglesia se dirigía hacia la muerte, a estos pastores en la iglesia declive y la muerte de la iglesia era mejor preferible que el conflicto que venía con los cambios. Y se convirtieron en cuidadores de solo miembros, piénsalo, del lado de los miembros contra cualquier posibilidad de cambio. Y 3 de los 4 pastores alcanzaron la edad de jubilación cuando la iglesia cerró las puertas. El otro pastor pudo obtener un puesto de personal en otra iglesia, pero en 4 de los casos de este capítulo que Thom Rainer habla, las iglesias murieron. Pastor, déjame terminar con esto. Sé un hombre que estudia la palabra de Dios, que lee. Sé un hombre que es dirigido por Dios para dirigir la iglesia. Iglesia, sé patrones en tu iglesia que necesita hacer cámbialos ahora para que tu iglesia pueda seguir predicando el evangelio. Y quiero decir esto para ambos, pastores, líderes, iglesia. Recuérdate que un día tú y yo vamos a estar delante de nuestro Padre. Y la excusa es que no queríamos cambiar porque así éramos. No va a ser suficiente para excusar por qué tú dejaste que gente se fuera al infierno, porque nunca hiciste lo que debías de hacer para alcanzar a gente afuera de tu edificio. Cuando la iglesia está sometida a Cristo, cuando el pastor está sometido a Cristo, no solo tu iglesia va a ser mejor y no solo tu liderazgo va a ser mejor, pero también tu comunidad va a escuchar el evangelio. Gracias por escuchar Revive. Nosotros creemos que Dios no ha terminado con su iglesia. No olvide suscribirse a este podcast. Si este episodio le resultó útil para aprender más sobre la renovación de la iglesia, compártalo. Para aprender más sobre la renovación de la iglesia, textee la palabra iglesia al 88988 o encuéntrenos en línea. Nuestro deseo es ver cada iglesia renovada.